De inmediato les presentamos la sesión de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social a través de Congreso Televisión. No hay nada. Lo que nosotros nos prima es respetar y aprobar leyes que verdaderamente aterricen y que verdaderamente beneficien al trabajador. Lo que no queremos nosotros es populismo. Eso es lo que no queremos, porque ilusionamos a la gente y después esos proyectos van a ir archivados. Y eso es lo que no queremos. Yo creo que nosotros acá debemos legislar, pero con responsabilidad. Y en aras del consenso y el respeto mutuo, y también considerando a los trabajadores, porque hemos sacado leyes para los trabajadores acá, que el congresista Pasa no reconoce lo que hemos hecho nosotros como Partido de Fuerza Popular. Hemos apoyado y hemos presentado un texto sustitutorio de los trabajadores CAS para que pasen al 728. También hemos aprobado en comisión el cambio de grupo ocupacional, que también está pensando en los trabajadores. Entonces no puede decir que nosotros estamos legislando a espalda de los trabajadores, señor presidente. Otro punto importante es que yo quiero hacer mención que aquí nos ha llegado a todos recién un informe del Ministerio de Trabajo, que ha ingresado con fecha 5 de junio. Recién ha llegado y en función a este documento que ha llegado, quiero precisar las conclusiones y recomendaciones del Ministerio de Trabajo, donde tienen una opinión favorable a este proyecto, señor presidente, pero no nos ha permitido poder dar una opinión, y yo creo que en este momento no podríamos dar una opinión de este proyecto, porque recién ha llegado este informe del Ministerio de Trabajo, donde ahí precisan con opinión favorable. Para corregir lo anterior, se recomienda que la modificatoria del proyecto de ley en el artículo 32 se circunscriba a la materia de contratación laboral. Entonces, yo lo que pido en aras del consenso, de la reflexión y bajar los ánimos, es considerar esta opinión del Ministerio de Trabajo y la próxima semana podamos discutir con mayor calma y con mayor responsabilidad, señor presidente. Gracias. Gracias, congresista Salazar. Congresista Lescano. Muy brevemente, señor presidente, ya nuestra posición le hemos dado desde el Congreso pasado. Esta ley de los textiles era una ley de carácter temporal, colegas. Se dio por un tiempo. No se dio como una normatividad indeterminada, permanente. Y como algunas cosas pasan en el país, la situación temporal se ha convertido en definitiva. Nosotros pensamos, señor, desde ese punto de vista, que hay que hacer respetar pues las leyes cuando son temporales y si requiere la industria una ayuda, está bien. No nos negamos a apoyar para que puedan salir adelante y obviamente la situación económica del país y Perdón, los derechos laborales. Perdón, voy a pedir por favor que hagamos un poco de silencio para escuchar al congresista. Por favor, los asesores. Continúe, congresista Lescano. Sí, muy brevemente. Decía, señor, que esta ley que hoy día se pretende dejarla sin efecto era una ley temporal. Y la industria textil se fortaleció y, como se ha dicho, tiene más de 40 años de vigencia. 40 años. Si hubieran sido los trabajadores ya le hubieran eliminado los beneficios si hubiera pasado el plazo, ¿no? Entonces, yo desde ese punto de vista, hay que respetar, pues, señor, las leyes. Desde ese punto de vista yo creo que es positiva la propuesta de la Comisión de Trabajo, pero entiendo que los colegas de varios grupos políticos están en contra de esta medida. Y para no perjudicar a los trabajadores textiles sería bueno que regrese a la Comisión Técnica a buscarle una salida, que se pueda hacer progresivo. En fin, hay una serie de salidas, ¿no? De tal manera, señor, que yo estoy de acuerdo con la propuesta de la Comisión, pero no por la camaradería, como dijo Juan Cheput, vamos a, digamos, hacer volver este asunto, sino que... sí, no por eso, sino por los intereses de los derechos de los trabajadores. A ver, congresista Cheput, yo le doy la interrupción. Congresista Cheput. Presidente, lo que he señalado, y lamentablemente también ha sido tergiversado por el congresista Paz, en este caso no por el congresista Lescano, es que para evitar de que esto vaya al archivo, lo que se ha pedido, señor presidente, es que esto regrese para tener un mejor texto. Eso es lo que se ha planteado. En ningún momento yo he escuchado a un parlamentario acá que diga que esto vaya al archivo. O sea, no podemos seguir planteando una situación en la cual se quiere vender la idea de que uno está en contra de los trabajadores. No, yo reconozco de que podrían mejorarse las condiciones y aún más el crecimiento económico lo faculta.
pero obviamente eso amerita un mejor texto que el que se ha presentado. Y de ninguna manera se está planteando que esto vaya al archivo, sino que se estudie de mejor manera para que de esa manera podamos presentar un proyecto mucho más desarrollado. Y sobre todo por una sencilla razón, como señaló la congresista Salazar, señor presidente. Este tema, tal y como está planteado, lo único que va a generar son episodios de desempleo. O sea, en aras de mejorar la condición del trabajador, ok, se le da derechos, pero sin empleo en el corto plazo. Entonces, es mejor tener un texto mucho más desarrollado. Muchas gracias, congresista Lescano. Qué bueno que los colegas estén buscando una salida a este tema, porque los trabajadores textiles necesitan. Entonces, yo creo que estando de acuerdo, señor, puede volver el tema a la Secretaría Técnica, usted replantee la situación y consensuando con toda la fuerza política se le dé un resultado positivo a los trabajadores textiles. Esa es mi propuesta. Señor presidente, efecto de no mandar al archivo, no enviar al archivo, porque una votación, obviamente, por el número de los congresistas que han hecho observaciones, tendríamos que archivarlo. Para evitar eso, le pediría que de una vez lo pase a la Secretaría Técnica. Vuelva a la comisión. Congresista Wilca. Sí, presidente. Bueno, yo he escuchado, me sumo recién porque hemos estado en Comisión de Justicia, las opiniones en relación a cuáles serían los problemas con este proyecto de ley, y creo que hay que enfatizar primero en los cambios importantes que este proyecto de ley podría incorporar a la situación de miles de trabajadores. Se ha dicho muy bien que esta era una ley que tenía un carácter temporal, porque en el momento en el que se aprobó, la legislación lo que reconocía era la estabilidad laboral absoluta. Por eso era necesario una ley como esta que permitiera que en una actividad particular que se quería promover hace décadas hubiera la posibilidad de tener contratos temporales. Sin embargo, todos sabemos que la contratación temporal es perfectamente posible ahora bajo el decreto de ley 728. Entonces ya no es necesaria esta norma para, por ejemplo, garantizar que sí haya un régimen particular en el sector de exportaciones que facilite el crecimiento económico de dicha actividad. Entonces no contrapongamos argumentos que en la realidad no son contradictorios, la posibilidad más bien de atender un sector que ha crecido muchísimo, eso hay que decirlo, porque sí ha garantizado un crecimiento mayor del empleo bajo esta actividad, es cierta. Sin embargo, también hay que ver la otra cara de la moneda, y es la precariedad enorme bajo la cual este sector viene desarrollándose, y una precariedad que además fomenta la informalidad, porque esa es también una preocupación sobre la cual nosotros debemos empezar a legislar. No puede ser que, por ejemplo, haya trabajadores y trabajadoras en particular, porque es sobre todo las mujeres trabajadoras las que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad ante la precarización, que tengan contratos temporales de mes a mes, de 3 meses, durante 10, 20 años. ¿Qué capacidad tiene un trabajador o una familia de trabajadores, ya cuando tanto se habla de proteger a la familia, de planificar su proyecto de vida si sabe, ¿no es cierto?, que el contrato que tiene de trabajo de una actividad en la cual se ha especializado, se ha formado, en la cual puede ser muy productivo, no tiene la garantía de que va a tener un trabajo mínimamente estable, por lo menos durante un año? Entonces, sí hay que empezar a incorporar otras variables, no solamente esta preocupación ante un posible incremento del desempleo, sino pensar que necesitamos hacer que esta actividad, que es tan importante para nuestro país, se pueda desenvolver en la formalidad y bajo criterios y bajo condiciones que permitan que los trabajadores tengan un mínimo de estabilidad. Me pide una interrupción la congresista Salazar. Congresista Salazar. Gracias, congresista Wilca. Sí, en el ánimo de querer sacar este proyecto que es importante para los trabajadores, señor presidente, aquí hay una confusión de nosotros porque justo en el informe que nos ha llegado, hay una opinión favorable y una opinión desfavorable. Entonces, en aras de consensuar, pedimos que se vea la próxima semana para que usted lo pueda afiatar mejor con la Secretaría Técnica y poderlo discutir y aprobar la próxima semana, si fuera el caso. Gracias, señor presidente. Congresista Wilca. Gracias, presidente. Yo simplemente finalizar con esto, con que legislemos en función, sí, de la realidad y seguramente de las preocupaciones que tenemos en relación a que una actividad no altere la garantía de los trabajadores en relación al acceso al trabajo. Pero también miremos la manera en la que se ha venido desenvolviendo esta actividad y cómo hemos hecho que una de las actividades que podía ser más potentes, que podía haber garantizado una mejor situación para sus trabajadores, hoy se ha vuelto más bien una arma de doble filo.
y ha permitido que sean justamente los trabajadores y trabajadoras en esa área los que pasen situaciones que la verdad debimos haber superado hace muchísimo tiempo y que no podemos seguir manteniendo si que realmente queremos que el país entre, por ejemplo, al grupo de países desarrollados, ¿no? Trabajadores y trabajadoras que no tienen la posibilidad ni siquiera mínimamente de organizarse colectivamente, de negociar colectivamente, de poder acceder a un conjunto de cosas que otros trabajadores en otros sectores realmente formales de nuestra economía pueden acceder. Gracias, congresista Huica. Congresista Tapia. Presidente, efectivamente, como dice la congresista Milagros, hay unas dos opiniones acá del mismo Ministerio de Trabajo. Uno lo firma, lo firma Renato Sarso Tamayo, director de Políticas y Normativa de Trabajo, Dirección General de Trabajo. Y el otro lo firma Asesoría Jurídica del Ministerio de Trabajo. Y lo que dice director de Políticas y Normativa de Trabajo habla de de discutir la posibilidad de establecer un plazo máximo para la contratación laboral temporal prevista en el decreto legislativo 22342. Y justamente habla de que ello no es conveniente, puesto que, este régimen especial agrario, existe ahora incluso el régimen especial agrario y el correspondiente a la micro y pequeña empresa. Entonces, recomienda que para corregir, se recomienda que la modificación se plantea del proyecto del artículo 32 y se circunscriba específicamente, como dice, a la materia laboral. Entonces, nuevamente hace un poco de historia de que esto fue, en el tiempo del gobierno de Morales Bermúdez y que fue reglas transitorias. Reglas transitorias. El tema de contratos temporales en el amparo del decreto legislativo 22342. Y plantea incluso que deberían ser razonables a fin de permitir que las empresas se adecúen a la nueva regulación. Entonces, de alguna manera, incluso invoca al espacio democrático, ¿no?, del Congreso de la República para que puedan considerarse en el momento actual que se vive. Y el nuevo informe del Ministerio de Trabajo, si bien es cierto, no brinda su conformidad respecto al proyecto, pero sí nuevamente menciona de que no es un régimen especial y habla de que contiene una nueva regla de contratación temporal consistente en la renovación sucesiva y limitada de los contratos de trabajo. Y también incluso dice acá, miren, que hace falta, adolece de un marco jurídico. Entonces, yo creo que las dos opiniones de alguna manera orientan a que se pueda llegar en el marco democrático a un buen entendimiento. Entonces yo me uno realmente a las opiniones de que esto, presidente, pueda usted retraer y postergar para la siguiente sesión, podría ser para ponernos de acuerdo, y un trabajo de la asesoría técnica, incluso con las opiniones últimas que tenemos del mismo Ministerio de Trabajo, ¿no? Entonces el presidente pediría de que esto se postergara la votación para un mejor análisis de este proyecto. Gracias, presidente. ¿Alguna intervención más? Bueno, no está acá el congresista Domínguez, ¿no? Bueno, yo, en principio, yo me voy a ratificar en lo que señalé antes, que yo creo que, de verdad, después de 40 años de un régimen especial y temporal, hablar de otorgarle derecho a la estabilidad laboral y a la posibilidad de sindicalizarse a los trabajadores y negárselo, me parece que, más allá de la opinión del Ministerio de Trabajo, me parece que es un tema que ni siquiera debería debatirse, pero creo que en razón de buscar niveles de consenso, los congresistas que están de acuerdo en pasar a un cuarto intermedio con este proyecto y revisar su dictamen, por favor, levantemos la mano. Sí, para un mejor análisis. ¿Los que están en contra? ¿Los que se abstienen? Vamos a ver el proyecto. Está apurado el congresista Tapia, pero tenemos que seguir. Vamos a ver el predictamen recaído en el proyecto de ley 993-2016, ley que propone declarar de necesidad pública de interés nacional, otorgar seguro de vida por accidentes al personal de salud del sector público en caso de fallecimiento o incumplimiento de servicios. Por favor, señor secretario técnico. Predictamen recaído en el proyecto de ley 993-2016 CR. El proyecto de ley mencionado declara de necesidad pública e interés nacional
Otorgar seguro de vida por accidentes al personal de salud del sector público en caso de fallecimiento en cumplimiento de servicio. Al respecto, la Constitución señala en su artículo 1 que la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Así, el derecho a la vida, o tal vez al vivir, como sería más pertinente expresar, es el derecho primario, básico y natural que posee la persona. Por ello merece la protección de la sociedad y del Estado. El ser humano goza de este derecho que le es inherente simplemente por ser tal, por el hecho de haber sido concebido. Además, esta protección se establece en la Declaración Universal de Derechos Humanos y a nivel regional en la Convención Americana de Derechos Humanos, conocido como Pacto de San José, artículo 4, primer párrafo. También el Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, artículo 6, y la Convención Europea de Derechos Humanos, artículo 2, primer párrafo. El derecho fundamental que tiene toda persona a la vida es indiscutible e incuestionable, con independencia de su estatus, de su capacidad o incapacidad de vida, o de la mayor o menor calidad de vida. Se trata de un derecho de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte, haya adquirido la calidad de persona o se encuentre todavía en el vientre materno. Por su parte, el personal de la salud en condiciones de técnico y auxiliar asistencial se encuentran comprendidos en la Ley 28.561, ley que regula el trabajo de los técnicos y auxiliares asistenciales de salud, y de acuerdo al Decreto Supremo 012-2011- de salud, son aquellos que se desarrollan funciones en los servicios de enfermería, obstetricia, laboratorio, farmacia, rayos X, medicina física, rehabilitación, nutrición y odontología, así como en otras actividades vinculadas a la salud individual o salud pública. Por consiguiente, la iniciativa legislativa, por ser de naturaleza declarativa, exhorta al Poder Ejecutivo a fin de que brinde la protección del seguro de vida y de accidentes al personal de salud del sector público en caso de sufrir siniestro en cumplimiento de sus servicios, y no genera costo al erario nacional, y orienta al Poder Ejecutivo a fin de que tenga en consideración la planificación en los presupuestos institucionales de las instituciones públicas relacionadas con la salud. Por estas consideraciones expuestas y de conformidad con lo que establece el literal A del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión recomienda la aprobación del proyecto mencionado. Eso es todo, señor presidente. Gracias. Congresista Milagro Salazar. Gracias, señor presidente. Sí, este proyecto que he presentado y es de mi autoría, ha sido discutido ya en Comisión de Salud y lo hemos aprobado, por lo cual pido que vayamos al voto, ¿no? Porque es una llamada de atención al gobierno para que en la próxima legislatura puedan presupuestar y garantizar el derecho a todos los trabajadores de salud sobre un seguro de vida y contra accidentes, ¿no? Es un derecho de todo trabajador tener un seguro que le respalde frente a la función laboral que cada uno desempeña. Gracias, señor presidente. ¿Alguna opinión? ¿Alguna opinión? Bueno, el congresista Cheput no va a opinar. Congresista Cheput. Disculpe, señor presidente, está hablando con mi portavoz. Simplemente para apoyar este proyecto que me parece muy noble y la verdad yo creo que tiene que ser apoyado por unanimidad, inclusive en la sustentación me gustaría participar porque creo que reúne todos los requisitos para pensar en el trabajador como elemento central de la sociedad al llenar un vacío existente. Estoy completamente de acuerdo. Bien, ¿ninguna otra opinión? Entonces vamos a votar por el proyecto. Sí, así lo veo, congresista Cheput. Los que estén de acuerdo con el proyecto, por favor, levanten la mano. Bien, por unanimidad queda aprobado el proyecto. Vamos a ver el predictamen recaído en los proyectos de ley 325, 666 y 889, ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. A ver, señor secretario técnico. Perdone. Los proyectos de ley
325, 666 y 889-2006. Proponen la ley de las trabajadoras y trabajadores del hogar. Al respecto debemos mencionar lo siguiente. El trabajo doméstico en nuestro país sigue siendo infravalorado e invisible y que lo realizan principalmente las mujeres y las niñas, muchas de las cuales son migrantes o forman parte de comunidades desfavorecidas y son particularmente vulnerables a la discriminación con respecto a las condiciones de empleo y de trabajo, así como a otros abusos de los derechos humanos. La recomendación 201 de la Organización Internacional del Trabajo, que complementa las disposiciones del convenio sobre las trabajadoras y los trabajadores domésticos, dispone medidas para asegurar que los trabajadores domésticos difunden la libertad sindical y del reconocimiento efectivo del derecho de negociación colectiva. Los miembros deberían identificar y suprimir las restricciones legislativas o administrativas u otros obstáculos al ejercicio del derecho de los trabajadores domésticos a constituir sus propias organizaciones o afiliarse a las organizaciones de trabajadores que estimen conveniente, y al derecho de las organizaciones de trabajadores domésticos a afiliarse a otras confederaciones de trabajadores. Los países que han ratificado el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo han comprendido lo que significa el reconocimiento de derechos de los trabajadores del hogar como su derecho a la igualdad de oportunidades, que constituye un acto de justicia social. De acuerdo a la Ley 27.986, Ley de Trabajadores del Hogar, ley que regula las relaciones laborales de trabajadores del hogar, establece que son labores que efectúan aseo, cocina, lavado, asistencia, cuidado de niños y demás propias de la conservación de una residencia o casa habitación y del desenvolvimiento de la vida de un hogar que no importe lucro o negocio para el empleador o sus familiares. En cuanto a la propuesta del predictamen, establece en el ámbito de aplicación que regula las relaciones laborales de los trabajadores del hogar y que en todo trabajo del hogar realizado bajo relación de dependencia y subordinación respecto de un empleador da lugar a los siguientes derechos: pago de salarios, compensación por tiempo de servicio, indemnización en caso de despido, gratificaciones legales, vacaciones por 30 días, libertad de afiliación sindical, afiliación al Seguro Social, de salud, en el marco de normas que regulan el régimen laboral de la actividad privada, en vigor en el momento de la celebración del contrato de trabajo a que se refiere el artículo 3 de esta propuesta. Por ello, consideramos como conclusión que de aprobarse el predictamen tendrá efectos muy positivos. Podemos señalar 3, incidiría positivamente en la formalización de los trabajadores del hogar. 2, posibilitaría y ampliaría el acceso de los trabajadores a los servicios de salud y al sistema de pensiones. 3, significaría el acceso a un empleo decente con derechos laborales y previsionales. En tal sentido, por las consideraciones expuestas y de conformidad con lo que establece el artículo A del artículo 70 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión recomienda la aprobación del predictamen mencionado. Eso es todo, señor presidente. ¿Opiniones? Congresista Cheput. Señor presidente, yo creo que este proyecto de ley realmente es muy importante porque llena un vacío. Y casualmente por esa importancia, señor presidente, sugeriría que se discuta con la amplitud del caso en una próxima sesión. Porque creo yo que ya tenemos 2 horas y media de reunión, hay muchos congresistas que tenemos otras obligaciones y realmente estoy de acuerdo con el fondo del asunto. Sé que la congresista Indira Wilca tiene un propósito claro, conocido, de respeto, al igual que yo, a las señoras trabajadoras, señoras y señoritas trabajadoras del hogar. Pero creo también de que esto merece una discusión muy profunda, inclusive a un nivel en el cual podamos tomar un tiempo adecuado en la discusión de algunos artículos en especial. Por eso sugiero, señor presidente, salvo opinión contraria, que esto se vea en otra oportunidad, en la próxima reunión, que sea el primer tema de agenda, para que de esa manera merezca la discusión del caso. Congresista Wilca. Gracias, presidente. Sí, yo quiero saludar en principio que haya esta voluntad por discutir este proyecto y en realidad esta situación que viven las mujeres trabajadoras del hogar en particular, pero este oficio lo puede ejercer cualquier persona, porque si bien se avanzó muchísimo con la ley que está vigente actualmente, que ya reconoce
el derecho que tienen las mujeres trabajadoras del hogar, tener un conjunto de prestaciones por el trabajo que realizan, y dejamos de estar en esa especie de limbo en el que se estaba antes y se consideraba que la actividad de trabajo doméstico era una actividad casi realizada en el ámbito de la vida privada o de la confianza, ¿no? Y se pasó más bien a un ordenamiento jurídico que permite ahora la posibilidad de que esas mujeres reciban una remuneración, que se pueda plantear una serie de medidas de fiscalización. Aún persiste un conjunto de vacíos que justamente están dando pie a que haya un nivel de explotación o de vulneración de los derechos de esas trabajadoras. Por ejemplo, entre esos vacíos que hay que empezar a mirar cómo los suplimos. No existe la obligación por parte del empleador y ni de la trabajadora de tener un contrato por escrito. Cualquier otro trabajador de cualquier régimen en nuestro país tiene la posibilidad de tener un contrato por escrito que le garantiza que efectivamente hay una relación laboral que media justamente este vínculo de trabajo que se realiza. Eso es algo que debería estar plenamente establecido. ¿Por qué? Porque el contrato por escrito permite no solamente fiscalizar, sino resguardar derechos. Incluso para quienes somos autoridades, el contrato por escrito nos da la posibilidad de entrar ahí a fiscalizar, nos permite generar data, nos permite, en fin, una serie de desarrollo de políticas públicas que hoy son necesarias. También está planteado acá, señor presidente, que se pueda equiparar un conjunto de derechos que son parte del régimen de la actividad privada para las trabajadoras del hogar, porque son trabajadoras de la actividad privada, no son trabajadoras del sector público, no son practicantes, son trabajadoras que cumplen en algunos casos una jornada laboral completa de 8 horas o más, y por lo tanto lo que se pide es que se pueda equiparar los derechos que tienen otros trabajadores bajo el régimen privado para ellas mismas. ¿Por qué? Porque a pesar de que puede haber muy buena voluntad por parte de algunos empleadores o empleadoras, en la práctica, el no tener esto establecido como una obligación permite que sí haya situaciones en las cuales quienes desempeñan la actividad de trabajo del hogar reciban un conjunto de beneficios que están por menor de cualquier tipo de otro trabajador, incluso los practicantes, que tienen derecho a tener un contrato por escrito, que tienen derecho a vacaciones, que tienen derecho a una remuneración mínima vital. Imagínense, las trabajadoras del hogar son las únicas trabajadoras en el país que por ley pueden recibir algo menos que una remuneración mínima vital por la actividad que realizan. Entonces, de eso estamos hablando cuando se plantea esta propuesta, que nos parece importante porque además da cumplimiento a un conjunto de normativas que a nivel internacional ya han empezado a implementarse, el cumplimiento del convenio 189 de la OIT, que lastimosamente en nuestro país todavía no ha suscrito, y si lo hubiera suscrito sería mucho más fácil desarrollar la normativa que actualice el régimen para las trabajadoras del hogar. Por eso el Congreso de la República en este caso está tomando la iniciativa a través de diferentes proyectos de ley, que también me da gusto que sean multipartidarios. Hay proyectos de ley de congresistas de varias bancadas y que nos permitan avanzar justamente en resarcir esos derechos para las trabajadoras del hogar. Acá hay un tema de fondo que también es bueno que lo planteemos en el debate. No estamos hablando únicamente de dar un poco más de derechos, sino que haya un cambio en la concepción que tenemos del valor que tiene el trabajo doméstico. Porque el trabajo doméstico por mucho tiempo se consideró casi que no era trabajo, ¿no? Que era un conjunto de actividades que se realizaban en el ámbito privado y que por lo general las desarrollaban las mujeres y cuyo valor no era el mismo que el trabajo que realiza cualquier otro trabajador en otro ámbito. Entonces estamos dando un paso adelante para considerar el trabajo, en este caso doméstico, remunerado, también como un trabajo que tiene el valor de cualquier otro tipo de actividad laboral. Por eso es muy importante, señor presidente, que esto pueda ser discutido, sí, como señalaba el congresista Cheput, con todo el tiempo, con toda la atención que requiere por parte de la comisión. Seguramente también habrá congresistas o bancadas que planteen sus miradas particulares del proyecto, pero creo que considerando que se pueden recoger todas las opiniones que hagan falta, este debate no debería postergarse indefinidamente. Tenemos que tratar de plantearnos un tiempo también para atender esta necesidad que nos han puesto sobre la mesa, sobre todo los sectores de trabajadoras del hogar organizadas, y que es tiempo que el Congreso empiece a encarar también. Quisiera que precise un congresista Google. ¿Usted está solicitando que se postergue el debate del proyecto? Yo, presidente, quiero que se debata, porque hemos empezado ya a debatir. Yo he planteado los argumentos por los cuales estoy a favor, evidentemente, de esta norma, pero hay congresistas que están planteando que no termine de debatirse hoy. Eso es lo que yo creo que puede ser un punto de coincidencia entre quienes integramos la Comisión de Trabajo. Congresista Cheput. Sí, quisiera sustentar mi posición por qué esto se debe debatir más profundamente. Señor presidente, yo fui testigo
de cómo una ministra con la mejor de las buenas voluntades, la ministra Pinilla, durante su gestión como ministra de Trabajo, intentó implementar la ley vigente. Y como consecuencia de eso y de una supervisión adecuada, pues salió el equivalente a la SUNAFIL de la época, hacer una inspección en diversos distritos de Lima, generó el efecto contrario. Entonces, allí en una rueda de personas vinculadas al tema laboral, señalamos de que es importante recuperar los derechos para las señoras trabajadoras del hogar o trabajadores del hogar, pero también tomar en cuenta el tema cultural. Eso tiene que venir acompañado de una sensibilización, porque si bien es cierto se les tiene que dotar de derechos, también es cierto de que muchos hogares toman a una trabajadora del hogar, pero no están en condiciones de pagar el sueldo mínimo. Y eso es una realidad, pueden pagar 500, 400 y hay un pacto, por eso tenía esas particularidades la ley. Entonces quiero dejar sentado, señor presidente, que no estoy en contra, estoy a favor del fondo de este asunto, pero por las particularidades, le sugiero, señor presidente, tal como ha dicho la congresista Wilca, de que esto se postergue, no indefinidamente, puede ser la otra semana, pero ingresemos, que entre como primer punto de agenda o segundo, de tal forma que podamos desarrollar un debate adecuado. ¿Cómo se merecen las trabajadoras del hogar? Porque es un tema realmente complejo. Y de esa manera podamos presentar un proyecto más desarrollado. Congresista Úrsula Letona. Gracias, presidente. Presidente, yo también quisiera hacer un pedido, si a través de la Secretaría Técnica podríamos tener un cuadro comparativo respecto a la remuneración mínima vital que se aplica a este régimen de trabajadoras del hogar. En la campaña me acuerdo que en algún momento hablábamos de una remuneración mínima vital diferenciada, porque como efectivamente lo ha señalado el congresista Cheput, que no somos cogobierno, por si acaso de nuevo, no se me acoyere, es necesario tener en cuenta que el Perú es un país distinto. La mayoría de las clases trabajadoras del hogar no están pues en los sectores A o B. Hay trabajadoras del hogar en todos los estratos y yo sí creo que aplicarle la remuneración mínima vital, de hecho, en el caso de quienes podemos pagar una remuneración mínima vital, pues debería corresponder, pero hay casos en los cuales esto va a generar mayor informalidad. Yo sí quisiera tener el comparativo, al menos de la región, respecto a los regímenes que se aplican en países, no voy a decir Venezuela, pese a que cuesta admitir que hay una dictadura, pero en países como Chile o Colombia, que nos llevan años luces respecto a desarrollo y competitividad laboral, porque acá también hay que ver un factor de competitividad que va a terminar afectando a cierto sector de las trabajadoras del hogar. Entonces, yo creo que sí podríamos mirar qué ha funcionado en países como Colombia o Chile respecto al régimen de las trabajadoras del hogar, qué rangos de remuneraciones hay de acuerdo a determinados factores, para ver si podemos rescatar algo de eso, teniendo en cuenta que la capacidad, que ya lo hemos reiterado también en esta comisión y hemos pedido que el presidente de la SUNAFIL venga, la SUNAFIL no fiscaliza ni a la SUNAFIL, o sea, los trabajadores de la SUNAFIL no tienen derechos. Los trabajadores de la SUNAFIL entran en huelga, los trabajadores de la SUNAFIL no se les paga los bonos, los trabajadores de la SUNAFIL viven incluso en mayor informalidad que muchas de las trabajadoras del hogar. Entonces, hacer una ley que genere expectativas a las trabajadoras del hogar, en los casos en que vamos a poder cumplirla, perfecto, pero esa no va a ser la situación ideal. Va a haber muchísima informalidad y esto puede terminar siendo un boomerang. Congresista, entonces, ¿me permite una intervención? Sí, congresista. Presidente. Congresista Cheput. Inclusive nosotros, a partir de ese debate, podríamos incorporar en el texto, en el dictamen, un periodo de implementación, que es lo que consideraba en mi intervención anterior como un periodo de sensibilización, porque definitivamente hay un tema cultural en el cual se tiene que entender de que las particularidades van más allá de los niveles sociales. Entonces, y que se tiene que respetar el derecho. Miren, esta ley puede ser toda una revolución en el país positiva. Tenemos que considerar cómo viven, por ejemplo, cuando veo en el dictamen Cama Adentro, cuando uno ve inclusive en el ámbito de la arquitectura,
cómo se diseña el dormitorio para la trabajadora del hogar, está a 1,20 m de altura, es angosto, no tiene ventanas, ¿no? O sea, es lo último que hay, ¿no? ¿Por qué entonces las normas de arquitectura tienen que pensar en la trabajadora del hogar como algo absolutamente marginal, o sea, denigrándola como ser humano? Entonces, esto tiene una serie de aristas que creo yo, señor presidente, podrían ser una de las grandes leyes de esta comisión. Y por eso mismo, por lo que podría generar, considero que tiene que haber un debate mucho más profundo que contemple todo ese tipo de aristas. Gracias, congresista Letona. Gracias, presidente. Congresista López. Perdón, congresista López, no había terminado la congresista Letona. Concluye, congresista Letona. Gracias, presidente. Para concluir, y es en ese sentido, presidente, que considero que es muy necesario que la Secretaría Técnica nos pueda conseguir la información del rango remunerativo en la región, si es que hay alguna experiencia de remuneración mínima diferenciada, como es el caso, por ejemplo, de las MIPES en algunos países de la región, o cuáles son las particularidades que podríamos aplicar, porque es verdad, esto se trata de una reforma y de respeto a derechos fundamentales de trabajadoras que en muchísimos de los casos se encargan de, por ejemplo, en el caso de quienes nos apoyan a cuidar a los niños, dejamos lo más valioso que tenemos, por ejemplo, mis hijos que están al cuidado de la persona que me apoya en la casa y que deberían tener pues un lugar distinto en el régimen laboral, ¿no? El reconocimiento de derechos no puede estar sujeto al libre albedrío del empleador, pero esa es una realidad que también se tiene que compatibilizar con la capacidad adquisitiva de las familias y cómo hacemos que este régimen funcione de verdad y haya un mecanismo de fiscalización efectivo. Yo lo he sostenido en reiteradas oportunidades, el tema de la SUNAFIL no está funcionando, las superintendencias a nivel nacional ni siquiera han sido implementadas y hay empleadas del hogar o trabajadoras del hogar en todo el Perú. ¿Cómo vamos a hacer, por ejemplo, para fiscalizar a las trabajadoras del hogar de Chalhuanca en la Purímac, de donde es mi esposo, o a las trabajadoras de la región Chocta en Huancavelica, o de Curgos en Cajamarca, uno de los distritos más pobres del país? Entonces, vamos a ver un régimen flat que de cierta manera implique restar competitividad y además perjudicar a aquellas personas que ven en el régimen de trabajo en el hogar una oportunidad de salir adelante, de poder estudiar, de incluso culminar estudios primarios o secundarios, o simplemente vamos a pensar que estamos en Perulandia y que esto va a poder servir para todo el Perú. Creo que hay que tener claro que tenemos espacios sociales bastante diferenciados y sobre todo que el país requiere de regímenes que se cumplan y no normas que constituyan un saludo a la bandera. Congresista López. Sí, gracias, presidente. Algo breve. Bueno, este proyecto de ley es tan importante, ¿no? Que, bueno, vamos a proteger a personas que justamente están protegiendo a la familia, ¿no? Y ayudando a la familia, ¿no? Pero hay algo que quiero ver acá, dice en el artículo 4, celebración del contrato de trabajos, donde dice que se está pidiendo un por triplicado, ¿no? Se pide por cada uno un ejemplar que para una parte es la autoridad, el otro queda para la misma servidora y el otro para el dueño que hace el contrato. Pero lo que quisiera, Mayín, de repente en este proyecto de ley, ¿cómo podemos establecer el tipo de contrato en estas personas? Porque si nosotros vamos alrededor del 100% de personas que trabajan en el hogar, se respeta 5 o 6%, el resto se hacen contrato y ni tienen ni contrato. No lo hacen. Entonces, ¿cómo podemos nosotros indagar, ayudar a que esta persona tenga un contrato? Porque lamentablemente en el hogar no son empresas, ¿no? Claro, acá hay requisitos para el contenido, para qué tipo de contrato, cómo se van a realizar los contratos, ¿no? Pero y acá, por acá también tengo algo donde dice, se otorga en cualquier caso siempre una boleta de pago. En la casa del hogar, ¿quién te da boleta de pago? Nadie lo emite porque no es una empresa, solamente que en este caso que la dueña del hogar, en este caso, no, la dueña del hogar por lo menos que saque un RUC y ver la forma como, ¿no? Que todo lo que tienen una trabajadora del hogar que tenga un RUC dentro de la casa y que se le emita una boleta.
Y otro de los puntos que quería ver acá es donde dice que los trabajadores, las ratificaciones. Es muy cierto, ¿no? Siempre a veces nosotros somos muy hábiles, ¿no? En el sentido que faltando para 28 de julio finalizamos el contrato, o antes de cumplir el año finalizamos el contrato para que tengan vacaciones, pero yo pienso que acá se debe ser de repente cuando sean los años acumulativos. Por ejemplo, si de repente hago contrato por 6 meses, de ahí después dejo un mes, la contrato por 3 meses, después dejo un mes, la contrato por 2 meses, entonces si es que la persona trabajó del hogar, en ese hogar ha trabajado durante 2 años, trabajó un año acumulativo, esa persona debe ser ratificada. Porque siempre la ley de la trampa en las empresas, imagínense, son así, te paran despidiendo cada 3 meses. Y cuando llegas al año, llegas a trabajar 7 meses. Pero de repente cuando llegas al año y medio, recién estás cumpliendo el año de, ¿cómo se llama?, de trabajo. Entonces de repente ahí podía... Sí. Sí, me parece muy importante lo que usted plantea, porque eso anima el debate y sobre todo eso anima a que podamos informar realmente qué cosas se está planteando en este proyecto de ley. Sobre el tema de los contratos, el contrato como una posibilidad ya está establecido en el régimen actual. Lo que estamos diciendo es que en este caso no sea optativo, sino que sea algo obligatorio justamente para evitar esa informalidad que preocupa a muchos, ¿no es cierto? Que bajo esta potestad que se le da al empleador de firmar o no un contrato, se tenga a la trabajadora del hogar en la informalidad. Entonces el mecanismo ya existe, solamente se trata de hacerlo cumplir, esta vez bajo la obligación expresa de lo que indique la norma. Sobre el tema de los beneficios, yo coincido con usted, efectivamente eso hay que tratar de zanjarlo como algo que corresponde porque se realiza una actividad de trabajo. Muchas veces cuando hemos discutido sobre esta situación del trabajo doméstico, se ha intentado poner en una situación de menos valor. Ese es el fondo del asunto. Por eso cuando hay estas preocupaciones en relación a si, por ejemplo, en este caso correspondería el sueldo mínimo, por supuesto que corresponde. Una familia que está dispuesta a contratar a una persona en una jornada laboral completa, pues evidentemente está obligada a pagar un sueldo mínimo. Si no tiene recursos para pagar esa remuneración, pues tendrá que contratar a la trabajadora en una jornada reducida, que es perfectamente posible, y eso no le va a afectar a nadie, creo, ¿no? O sea, el principio tiene que ser a igual trabajo, igual salario. Entonces, me parece interesante lo que señala, todas estas cosas están perfectamente explicadas en el proyecto y en el dictamen que la Comisión ha generado, pero sí creo que hay que empezar a, en todo caso, abrir un poco la discusión sobre por qué nos parece tan normal que el trabajo doméstico reciba una menor remuneración en comparación a otro tipo de actividades laborales. Antes que continúe, congresista López, quiero pedir la aprobación del acta, por favor, los que estén de acuerdo. Gracias, queda aprobada el acta siendo las 10 para las 7, 6:50. Congresista López, siga. Sí, presidente. No, algo que quisiera aclarar justamente lo que compartía con la congresista letona. Mira, la SUNAFIL en las regiones no están activas. ¿Quién controla, presidente, quién controla justamente a estas trabajadoras del hogar? Si usted va, el maltrato que tienen las trabajadoras del hogar casi son en provincias, ¿no? Entonces yo quisiera de repente por esa parte, ¿cómo vemos el control de la SUNAFIL? Mira, Piura, la SUNAFIL solamente actúa en mismo Piura, pero cuando hace provincia no actúe. Y quienes son maltratadas son justamente las trabajadoras del hogar. Entonces creo que, presidente, esto se puede dar un debate, es muy importante y creo que podemos de repente seguir debatiendo para cuál apoyar a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Sí, si me permite, congresista Domínguez, yo quiero disentir con todas las opiniones acá, porque sí es lo que, sí coincido con la congresista Úrsula Letona, pues que estamos en Perulandia, ¿no? Donde ahora le decimos a las trabajadoras que mira, como la SUNAFIL no controla bien, te vas a quedar como estás, ¿no? Pues es una lógica, pues, mira, sabes que no te vamos a dar derechos porque nadie va a controlar que se cumplan esos derechos. Entonces, pues, dejemos sin trabajo pues a muchos sectores laborales en nuestro país, porque la SUNAFIL va a seguir siendo así, salvo que haya una decisión política en el gobierno de verdad empezar a fiscalizar las relaciones laborales. Y por otra parte, las trabajadoras del hogar no comen ni gastan menos que otra persona, no es un tema cultural, la gente tiene que vivir y tiene que comer y hay una canasta mínima. Entonces, efectivamente, acá en el país tenemos que coincidir que hay un patrón cultural donde las trabajadoras del hogar son vistas como ciudadanos de segunda categoría, pero tienen que cambiar, pues. Si tiene que cambiar y tienen que tener los mismos derechos de cualquier trabajador en el país. Y si no tenemos quien fiscalice, tendremos que dar la pelea para que de verdad se fiscalicen los derechos de personas que trabajan como cualquier trabajador del país. Entonces, bueno, efectivamente podemos seguir discutiendo esto, ¿no? Pero me parece que hay un tema de fondo, que es cómo se consideran a las trabajadoras del hogar y si tenemos que valorar
que deben tener todos los derechos que tienen los trabajadores de nuestro país. Sí, congresista Domínguez. Sí, presidente. Viendo pues de que no tenemos quórum respectivo, por favor solicitamos que para la próxima sesión sigamos con este debate que es interesante y también agendar pues conforme el orden correlativo que está. También he presentado yo que se agende el proyecto de ley 1014-2016. Entonces, por favor, quisiera que lo tomen en consideración. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Siendo las 16 horas con 55 minutos, levantamos la sesión por falta de quórum.